¿Qué tal, amigos de YouTube? En esta ocasión traemos la reparación de una caja decodificadora de televisión digital de la marca Ronch. El modelo es el DT1900. En este caso, esta caja decodificadora presenta una falla bastante común que consiste en quedarse varada en la etapa de arranque. Como podemos apreciar, la caja muestra boot y de ahí no sale. Este defecto es bastante común, se encuentra generalmente ubicado o relacionado con una falla de la memoria PROM y por esa razón vamos a proceder a extraer la memoria EPROM de esta placa. Observamos la temperatura. Aplicamos el calor necesario para fundir el estaño. Una vez fundido, procedemos a retirar el circuito. Con mucho cuidado colocamos el circuito en la base para proceder a programarlo. Preparamos nuestro programador, colocamos el circuito en la base. Verificamos en el software de nuestro programador que la memoria ha sido reconocida adecuadamente. Una vez que la memoria sea reconocida, la seleccionamos en el menú del programador y procedemos a realizar una lectura para saber si la memoria se encuentra en buen estado. Esta lectura la vamos a realizar con el único objetivo de saber si la memoria se encuentra en buen estado. Una vez comprobada la memoria, cargamos el firmware que tenemos guardado en nuestra base de datos. Seleccionamos el modelo DT1900. Muy bien, seleccionado el modelo, procedemos a lo que es grabar el firmware en la memoria EPROM. La grabación comienza borrando el contenido viejo de la memoria. Tarda apenas unos segundos. Una vez finaliza la grabación, el software va a verificar que la grabación se realizó correctamente. Este defecto es muy común en estas cajas, tanto en las Ronch, en las de la marca Sollea, en las cajas de la marca Gillette. Bueno, muchas de las cajas descodificadoras que se comercializan en Cuba sufren de ese defecto. Finalizada la programación, retiramos la memoria del programador. Con mucho cuidado procedemos a extraerla. Y en esta ocasión vamos a realizar el proceso inverso. Vamos a soldar la memoria EPROM en la placa base. Observamos que la memoria EPROM esté en la posición correcta. El pin número 1 coincide con la señalización de la placa base. Aplicamos flux para facilitar la soldadura. Y con nuestra estación de calor ajustada a unos 280 grados aproximadamente, 280, 300 grados aproximadamente, procedemos a realizar la soldadura de la memoria EPROM en la placa base. 40 segundos, un minuto aproximadamente tarda en soldar correctamente la memoria EPROM. Procedemos entonces a enfriar nuestra placa base. Una vez que se encuentra a temperatura ambiente, vamos a colocar los cables para revisar
si la caja funciona correctamente. En primera instancia vamos a colocar el cable de video. El cable de la antena. Y vamos a energizar nuestra caja descodificadora. Perfecto. Ya pasó de la etapa de boot, ya está en la pantalla de configuración. La caja descodificadora ha quedado reparada, amigos. Inmediatamente procedemos a escanear los canales. El escaneo demora aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y algo. Mientras tanto, vamos a aprovechar para echar un vistazo a nuestra memoria EEPROM recién programada. Las fallas del firmware de las cajas descodificadoras pueden ocurrir debido a cortes inesperados del fluido eléctrico, debido a un error de actualización del propio cliente, fallas de hardware, mal funcionamiento de las fuentes de alimentación. En fin, hay una amplia gama de componentes y situaciones que pueden provocar la corrupción o el borrado del firmware que está almacenado en esta memoria EEPROM. Ya está a punto de finalizar, ya está al 100%. Detectados todos los canales, guardado y listo. Nuestra caja se está viendo. Vamos a revisar cambiando los canales. Comprobado el correcto funcionamiento de la caja, pues procedemos a armar. Montamos los componentes que se desensamblaron durante la preparación. Y listo, amigos. Eso sería todo. Gracias por llegar hasta el final y los espero en un próximo video. Hasta pronto.